Nos enseñaron que el mundo moderno nació de la razón, que la humanidad en algún momento de la historia despertó de un sueño milenario de superstición, se alejó de los templos manchados de sangre, de los ídolos de piedra y de los reyes que se decían dioses, y construyó algo completamente nuevo: gobiernos basados en contratos sociales, economías fundadas en la lógica del mercado, leyes creadas para proteger derechos individuales. Pero cuando comienzas a seguir las raíces de estas estructuras, las leyes, el dinero, la autoridad, no te llevan a asambleas ilustradas o a revoluciones humanistas. Te llevan directamente de regreso a los templos, de vuelta a los sacerdotes, de vuelta a la sangre. Los primeros códigos legales no nacieron de ideales humanistas. Fueron esculpidos en piedra por reyes sacerdotes que afirmaban recibir sus órdenes directamente de los dioses. Hammurabi no legisló por voluntad popular. Recibió sus leyes de Shamash, el dios Sol, en un ritual público que transformaba cada decreto en mandamiento sagrado. Desobedecer la ley no era solo un crimen, era blasfemia contra el orden cósmico. Y lo mismo ocurre con la economía. Los primeros bancos no eran instituciones seculares, eran templos. Los mismos edificios donde las personas depositaban granos y oro también exigían ofrendas de sangre, trabajo forzado y sumisión espiritual. La deuda comenzó como un deber religioso, una promesa de devolver fuerza vital a los dioses que la habían concedido. Cada transacción financiera era también una transacción espiritual. Hasta los reyes comenzaron como figuras de adoración. La corona, el trono, el cetro, todos eran reliquias religiosas antes de convertirse en símbolos políticos. El monarca no gobernaba por habilidad o conquista, gobernaba porque estaba consagrado, ungido, marcado como canal entre el cielo y la tierra. Lo que es perturbador no es que estas estructuras existieran. Lo que es perturbador es cuánto no han cambiado, solo han cambiado de lenguaje. Lo que solía ser enmarcado como ley divina se convirtió en ley civil. Lo que solía ser tributo al templo se convirtió en tributación estatal. Lo que solía ser jerarquía ritual se convirtió en burocracia administrativa. La lógica permaneció idéntica. Nos enseñaron que el mundo moderno nació de la razón, que la humanidad en algún momento de la historia despertó de un sueño milenario de superstición, se alejó de los templos manchados de sangre, de los ídolos de piedra y de los reyes que se decían dioses, y construyó algo completamente nuevo: gobiernos basados en contratos sociales, economías fundadas en la lógica del mercado, leyes creadas para proteger derechos individuales. Pero cuando comienzas a seguir las raíces de estas estructuras, las leyes, el dinero, la autoridad, no te llevan a asambleas ilustradas o a revoluciones humanistas. Te llevan directamente de regreso a los templos, de vuelta a los sacerdotes, de vuelta a la sangre. Los primeros códigos legales no nacieron de ideales humanistas. Fueron esculpidos en piedra por reyes sacerdotes que afirmaban recibir sus órdenes directamente de los dioses. Hammurabi no legisló por voluntad popular. Recibió sus leyes de Shamash, el dios Sol, en un ritual público que transformaba cada decreto en mandamiento sagrado. Desobedecer la ley no era solo un crimen, era blasfemia contra el orden cósmico. Y lo mismo ocurre con la economía. Los primeros bancos no eran instituciones seculares, eran templos. Los mismos edificios donde las personas depositaban granos y oro también exigían ofrendas de sangre, trabajo forzado y sumisión espiritual. La deuda comenzó como un deber religioso, una promesa de devolver fuerza vital a los dioses que la habían concedido. Cada transacción financiera era también una transacción espiritual. Hasta los reyes comenzaron como figuras de adoración. La corona, el trono, el cetro, todos eran reliquias religiosas antes de convertirse en símbolos políticos. El monarca no gobernaba por habilidad o conquista, gobernaba porque estaba consagrado, ungido, marcado como canal entre el cielo y la tierra. Lo que es perturbador no es que estas estructuras existieran. Lo que es perturbador es cuánto no han cambiado, solo han cambiado de lenguaje. Lo que solía ser enmarcado como ley divina
se convirtió en ley civil. Lo que solía ser tributo al templo se convirtió en tributación estatal. Lo que solía ser jerarquía ritual se convirtió en burocracia administrativa. La lógica permaneció idéntica, solo se actualizaron los símbolos. Y eso nos lleva a una pregunta que silenciosamente desestabiliza todo. ¿Y si la modernidad no es una ruptura con el mundo antiguo? ¿Y si es la etapa final de un plan puesto en movimiento hace miles de años? Un vasto ritual invisible diseñado para extraer obediencia y energía de muchos y entregársela a los pocos ocultos. Antes de continuar esta jornada por los corredores ocultos de la historia, me gustaría hacer una petición. Si este tipo de contenido resuena contigo, si estas revelaciones despiertan algo en tu interior, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video que producimos es una pieza de un rompecabezas más grande, y tu presencia aquí fortalece esta comunidad de buscadores. Estamos juntos en esta búsqueda de la verdad que ha sido enterrada bajo siglos de narrativas oficiales. Ahora déjame contarte algo que ha estado oculto durante siglos. Existen manuscritos antiguos que revelan símbolos, entidades y prácticas espirituales completamente diferentes de las que enseñan las religiones tradicionales. Textos como el Gran Grimorio, la Clavícula de Salomón y el Libro de Enoc describen rituales, jerarquías invisibles y fórmulas que han sido prohibidas, no por ser falsas, sino por revelar demasiado. Muchos de ellos fueron destruidos, otros preservados en secreto. Y aún más, muestran conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido ha sido rescatado y reunido en un video especial, pero como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, el video está disponible solo en nuestro sitio web oficial y estará en línea por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario fijado abajo. Ahora, empecemos por el principio. Regresaremos al momento en que el poder y la divinidad se fusionaron en una única figura. Regresaremos a Baal. Una vez que ves el esqueleto antiguo bajo las estructuras modernas, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién construyó esto primero? ¿Y por qué? Para encontrar las raíces, necesitas mirar hacia el mundo cananeo, donde el poder y la divinidad se fusionaron en una única figura. Baal. La palabra Baal significaba Señor. Y en toda la región del Levante, se refería a un dios de la tormenta que comandaba la lluvia, la fertilidad y el crecimiento de las cosechas. Pero su dominio se extendía mucho más allá de la naturaleza. Estaba en el centro del poder dinástico, invocado antes de las guerras, celebrado en festivales empapados de sangre y descrito en los mitos ugaríticos como aquel que conquistó el mar, aplastó la muerte y construyó su palacio en el monte Safón. Estas historias crearon más que mitos. Establecieron un sistema donde el orden cósmico dependía de un único gobernante divino, y los reyes utilizaron esta idea para anclar sus tronos. Los templos de Baal operaban como el sistema nervioso de sus ciudades. Los sacerdotes gestionaban cosechas, almacenaban granos, controlaban plata y movilizaban soldados. Todo esto mientras realizaban rituales que proclamaban al rey como el vaso elegido de Baal. Tributo y sacrificio fluían por las mismas puertas. Ofrendas de vida que fortalecían tanto el favor del dios como la legitimidad del monarca. Cada campaña militar se desarrollaba como un drama sagrado. La victoria confirmaba el apoyo divino. La derrota desataba purgas, penitencia y rituales renovados para restaurar el equilibrio. Resistir al trono se convertía en algo más que traición. Se enmarcaba como una rebelión contra el propio tejido de la existencia. Este encuadre dio a las élites un arma extraordinaria. El palacio y el templo formaban un único circuito, alimentándose mutuamente con miedo, espectáculo y devoción. Los reyes afirmaban que sus guerras preservaban el mundo, sus impuestos mantenían el orden divino, y su gobierno sostenía el propio ciclo de la vida.
La religión dejó de funcionar solo como creencia y se endureció en estructura. Una estructura que organizaba el trabajo, la riqueza y la guerra como si fueran actos de adoración. Incluso cuando los textos hebreos se volvieron en contra de Baal, retratándolo como símbolo de corrupción e idolatría, el sistema sobrevivió. Los rituales fueron denunciados, pero su lógica se filtró en los reinos que surgieron después. Babilonia, Egipto, Roma. Cada uno heredó el mismo esqueleto: realeza sagrada, guerra ritual y economías fundidas a la jerarquía divina. Esto marcó el nacimiento del Estado-Templo, un organismo político disfrazado de fe. La autoridad hablaba con voz sagrada y la fe marchaba bajo la bandera de la autoridad. A partir de ese momento, civilizaciones enteras podían ser organizadas como rituales, canalizando la energía de millones hacia las manos de unos pocos entronizados. Un patrón que nunca realmente desapareció, solo cambió de nombre. Baal había mostrado cómo coronar reyes con trueno divino y envolver el poder en lenguaje sagrado. Pero no era el único arquitecto de esa máquina invisible. Otra figura surgió del mismo suelo antiguo, una que no buscaba reverencia, sino que exigía borrado. Después de que Baal coronó a los reyes y envolvió el poder en un trueno sagrado, otra figura surgió de la misma tierra ancestral, una que ya no buscaba reverencia, sino que exigía un borrado total: Moloch. Los textos hebraicos hablan de él con un pavor visceral. Mencionan el valle de Hinnom, en las afueras de Jerusalén, donde los niños eran pasados por el fuego. Tambores retumbaban para ahogar sus gritos mientras el humo ascendía hacia los cielos como ofrenda. Siglos después, cronistas romanos describieron a Cartago repitiendo los mismos ritos: efigies colosales de bronce, con brazos extendidos, huecas y calentadas por dentro hasta brillar en rojo. Sus vientres estaban llenos de llamas, mientras la multitud permanecía en silencio ritual. La arqueología confirma la capa física de estas narrativas. Excavaciones en santuarios tofetes cartagineses revelaron urnas llenas de huesos quemados de bebés y animales jóvenes, frecuentemente uno al lado del otro, selladas con tapas de arcilla y grabadas con inscripciones dedicándolos a Baal Hamon, la cara cartaginesa del mismo arquetipo. Sin embargo, hasta aquí la historia se fragmenta. Muchos estudiosos argumentan que Moloch puede que nunca haya sido un dios en el sentido personal. La propia palabra aparece de manera extraña en el texto bíblico, frecuentemente vinculada al término ofrenda o sacrificio. Algunos sugieren que no se refería a una deidad, sino al acto ritual en sí, un título para la ofrenda de niños al dios del Estado, quien quiera que usara la máscara en ese momento. Si esto es verdad, entonces nunca fue un ser, era un mecanismo. Era la idea de que la comunidad debe probar su unidad consumiendo su propio futuro. Y eso es lo que lo hace aterrador, porque un ídolo puede ser derribado. Un mecanismo se adapta. El ritual operaba como una arquitectura psicológica. Al exigir la vida de un niño, el núcleo del amor personal, del legado, de la esperanza, la jerarquía forzaba a sus súbditos a disolver todos los vínculos privados en lo colectivo. Una vez que los padres cruzaban ese umbral, nunca podían regresar a lo que eran antes. Se fusionaban con el sistema a través de una pérdida irreversible. Esa era una forma de iniciación, una transformación diseñada para garantizar lealtad permanente. El terror por sí solo no habría funcionado. El miedo hace que las personas huyan, el sacrificio las hace quedarse, y esa era la verdadera función de Moloch: forjar una cohesión absoluta a través de un dolor que nunca podría ser deshecho. Hasta la resistencia se volvía imposible. Padres que habían entregado a sus hijos no podían rebelarse sin admitir que su sufrimiento había sido en vano. Entonces se aferraban al sistema que los había devorado. El ritual creaba una población unida por el trauma. Cada persona defendía la jerarquía que los había destruido, porque su dolor exigía que eso hubiera sido necesario. A través de esta lógica, el culto transformaba la agonía en lealtad y la lealtad en obediencia. Se convirtió no solo en religión, sino en el pegamento de toda la estructura social.
Cuando los autores bíblicos condenaron a esta figura, pensaron que la estaban borrando. En realidad, solo borraron su nombre. La arquitectura sobrevivió, mutando a través de los imperios que le siguieron. Roma consumió su juventud en guerras ritualizadas, elogiando la muerte como el precio de la gloria. Potencias industriales consumieron vidas enteras en trabajo monótono, tratando la extenuación como prueba de virtud. Economías modernas aún enmarcan el autoapagamiento como deber moral, celebrando a aquellos que queman su salud e identidad para mantener la máquina en funcionamiento. Moloch ya no tiene más templos, pero su diseño perdura. Dejó de ser un ídolo y se convirtió en un arquetipo, la lógica silenciosa que dice que la civilización solo puede sobrevivir si se alimenta continuamente de vidas humanas. Ningún fuego ruge en las plazas, pero el patrón aún zumba en el fondo. Altares invisibles ahora habitan los sistemas que llamamos normales, esperando que la próxima ofrenda camine voluntariamente hacia adentro. Baal había mostrado cómo coronar reyes con trueno divino. Moloch había mostrado cómo vincular poblaciones enteras a través de sacrificios irreversibles. Una vez que estos principios existieron, el mundo antiguo dejó de construir cultos y comenzó a construir máquinas. La Mesopotamia fue el primer laboratorio. Sus ciudades se erguían alrededor de complejos de templos que servían como tesorerías, tribunales y centros administrativos, todo envuelto en ceremonia sagrada. Los zigurats perforaban el horizonte como montañas artificiales, elevándose sobre las calles de ladrillos de barro, como si los propios dioses hubieran descendido en forma de arquitectura. Cada cosecha, cada deuda, cada evento de la vida pasaba por las manos sacerdotales. Escribas grababan registros de impuestos junto a himnos. Tablas de arcilla rastreaban tanto raciones como presagios. La religión ya no flotaba sobre la vida diaria, corría por las tuberías del Estado. Creencia y obediencia se volvieron indistinguibles. Egipto perfeccionó este modelo en algo aún más absoluto. El faraón no afirmaba servir a los dioses, los incorporaba. Sus órdenes llevaban un peso divino, y desobedecerlo significaba perturbar el orden del propio cosmos. Los colosales templos de Karnak y Luxor funcionaban como teatros rituales, oficinas burocráticas y centros logísticos al mismo tiempo. Vastísimas jerarquías sacerdotales administraban granos, tierras y trabajo mientras coreografiaban espectáculos de poder divino. Las pirámides no eran solo tumbas, eran monumentos diseñados para transmitir eternidad, entrenando a millones para ver la jerarquía como inmortal, inmutable, inevitable. Egipto transformó la gobernanza en liturgia y la liturgia en infraestructura. Roma absorbió todo esto y lo armó a gran escala. Su imperio fusionó el poder militar con el espectáculo religioso hasta que ambos se convirtieron en un único sistema. Las victorias en el campo de batalla fluían de regreso como procesiones triunfales, saturando a la población con imágenes de destino divino. Pan y circo mantenían a las masas alimentadas e hipnotizadas, mientras que los templos funcionaban también como bancos y oficinas de censo. Los ingenieros romanos remodelaron ciudades enteras para escenificar obediencia, foros para reunir, arcos para glorificar al Estado, anfiteatros para hacer sangrar a los rebeldes como entretenimiento. Y sobre todo, los emperadores permanecían como dioses vivos, sus retratos estampados en cada moneda, sus decretos sellados con juramentos religiosos. Roma también perfeccionó una nueva herramienta, el sincretismo. Cada pueblo conquistado veía a sus dioses ser bienvenidos en el panteón romano, remarcados e incorporados a los cultos imperiales. Esta estrategia drenó a las culturas conquistadas de su resistencia. Al honrar a sus dioses, Roma borraba su independencia. Creó una única superestructura espiritual que se extendía desde Britania hasta Siria, transformando la propia creencia en infraestructura para el control. Es aquí donde el proyecto se cristalizó. Autoridad divina y ley civil se fusionaron en una única estructura, y esa estructura
se convirtió en el germen del Estado moderno. Los viejos dioses eventualmente desaparecieron, pero su maquinaria permaneció intacta. La religión se había convertido en tecnología, un sistema para esculpir el comportamiento humano, regular el deseo y transformar la obediencia en poder a escala industrial. Cuando Roma colapsó, la máquina no murió. Se fue al subsuelo. Monarquías medievales la envolvieron en teología. La Iglesia la vistió con ley divina, y durante siglos el antiguo Estado-templo sobrevivió, disfrazado de orden feudal. Pero en el siglo XV, algo cambió. Europa lo llamó Renacimiento, un despertar. En la superficie parecía una revuelta contra la superstición, pero tras bambalinas, antiguas escuelas de misterio estaban despertando silenciosamente. A primera vista, el Renacimiento parecía una revuelta contra la superstición. El amanecer del humanismo, de la razón, de la ciencia. Pero detrás del arte y de los manifiestos, antiguas escuelas de misterio estaban silenciosamente resurgiendo. Textos herméticos, que se creía perdidos por más de 1000 años, resurgieron de bibliotecas bizantinas. Tratados cabalísticos comenzaron a circular entre estudiosos cristianos. Manuscritos alquímicos susurraban sobre transmutar no solo metales, sino el propio espíritu humano. Esas no eran curiosidades marginales. Se convirtieron en el combustible intelectual de la era. Figuras como Giordano Bruno hablaban de un cosmos infinito lleno de estrellas vivas y fuerzas ocultas, fusionando la astronomía copernicana con la cosmología hermética. John Dee sirvió como consejero de la corte de la reina Elizabeth mientras conducía rituales de evocación angélica en cámaras secretas, creyendo estar recibiendo instrucciones para ingenierizar un imperio divino. Paracelso reescribió la medicina con una fusión de química y astrología, presentando la cura como la maestría de leyes invisibles que conectaban el macrocosmos con el cuerpo. Se veían a sí mismos como arquitectos, no académicos, guardianes de llaves que podían rediseñar el orden del mundo. Y es aquí donde la ilusión se quiebra. El Renacimiento no marcó el nacimiento de la ciencia de la nada, marcó la traducción de una jerarquía de culto a un nuevo lenguaje. La misma estructura persistió. Iniciados guardando conocimiento secreto, reclamando acceso a leyes ocultas que podían comandar la naturaleza y la sociedad. Solo los símbolos cambiaron. Las túnicas se convirtieron en batas de laboratorio. Los grimorios se transformaron en filosofía natural. Y los círculos ligados por juramentos se convirtieron en academias reales y comisiones estatales. Ese fue el nacimiento de lo que podría llamarse mago de Estado. Individuos que servían a reyes, cortes e imperios no solo como eruditos, sino como manipuladores de fuerzas ocultas, espirituales o materiales. Construyeron observatorios para la corona, crearon cifras para espionaje, aconsejaron sobre alineaciones planetarias antes de guerras y codificaron sus descubrimientos en símbolos que los no iniciados no podían leer. La arquitectura inicial de la ciencia creció de esos mismos círculos cerrados, aún leales al poder, aún respondiendo a tronos. El lenguaje del misticismo desapareció de sus escritos, pero la lógica permaneció intacta. El conocimiento no sería liberado, sería centralizado, armado y controlado. El Renacimiento había involucrado antiguas escuelas de misterio en el lenguaje de la ciencia, pero sus secretos aún se movían a través de círculos ocultos. Con el tiempo, esos círculos dejaron de girar en torno a magos individuales y comenzaron a formar redes. Fue entonces cuando la corriente tomó forma, una corriente que ya no dependía de visionarios solitarios, sino de un secreto organizado. El Renacimiento había involucrado las escuelas de misterio antiguas en el lenguaje de la ciencia, pero sus secretos aún se movían a través de círculos ocultos. Con el tiempo, esos círculos dejaron de girar en torno a magos individuales y comenzaron a formar redes organizadas. Fue entonces cuando la corriente tomó forma, una corriente que ya no dependía de visionarios solitarios, sino de un secreto institucionalizado. Sus raíces se remontan a los caballeros templarios.
Originalmente una orden militar nacida durante las cruzadas, acumularon una enorme riqueza. Crearon sistemas iniciales de crédito y operaban una red de fortalezas y tesorerías que se extendía de Jerusalén a París. Cuando la corona francesa los aplastó en el siglo XIV, su infraestructura se extendió por el subsuelo. Muchos de sus símbolos y estructuras iniciáticas resurgieron generaciones después dentro de las primeras logias masónicas, que se presentaban como gremios de artesanos mientras cultivaban en silencio filosofía esotérica, jerarquías rituales y alianzas secretas. En los siglos XVII y XVIII, estas logias se habían convertido en masonería especulativa. Ya no eran grupos de canteros, sino círculos de élite de intelectuales, nobles y financistas unidos por juramentos rituales. Ellos envolvieron sus reuniones en símbolos extraídos de Egipto, Babilonia y el Templo de Salomón. Obeliscos, compases, el ojo que todo lo ve, el piso a cuadros. Estos no eran decoración. Formaban un lenguaje codificado de poder, un mapa de autoridad oculta que solo los iniciados podían leer. Cada grado desbloqueaba nuevas capas de significado, y con cada capa venía una alianza más profunda con la red, por encima de la nación, por encima de la ley. A medida que su influencia se expandía, sus huellas digitales aparecían en los proyectos del mundo moderno. Los masones ayudaron a redactar constituciones, financiar revoluciones y construir los primeros bancos centrales. Washington, París, Londres, ciudades que remodelaron sus espacios públicos para alinearse con la geometría masónica, incorporando arquitectura sagrada en las capitales de nuevas repúblicas. Muchas de las figuras fundadoras de los Estados Unidos pertenecían abiertamente a logias. La Francia revolucionaria rebosaba de ellas. Dondequiera que surgieran nuevos estados, estas sociedades merodeaban cerca, susurrando símbolos en sus sellos, juramentos y cartas. A través del secreto, sobrevivieron a todos los cambios de régimen. Reyes subieron y cayeron, revoluciones estallaron y se extinguieron. Pero las tiendas perduraron, invisibles, descentralizadas e inmunes a los purgas que consumieron instituciones abiertas. En el amanecer de la era industrial, sus métodos se habían convertido en la arquitectura estándar del poder. Jerarquías ocultas tras fachadas neutras, redes de lealtad invisibles al público, símbolos actuando como contraseñas entre élites. La estructura que rige los gobiernos modernos y las corporaciones desciende directamente de ellos. Un diseño donde la lealtad fluye hacia arriba a través de capas de secreto y las decisiones descienden desde arriba como decretos de un templo oculto. Durante miles de años, los templos exigieron ofrendas para mantener el mundo en movimiento. Hoy llamamos a eso economía. Los altares han cambiado de forma, pero la lógica nunca se detuvo. Este sistema se presenta como racional, eficiente y secular. Sin embargo, su latido sigue el mismo ritmo de los antiguos sistemas sacrificiales. En lugar de exigir sangre sobre piedra, consume tiempo, energía y vidas humanas. No se anuncia como un culto porque no lo necesita. El ritual ha sido internalizado. Las personas se alimentan de él voluntariamente, creyendo que el acto es noble. Durante miles de años, los templos exigieron ofrendas para mantener el mundo en movimiento. Hoy llamamos a esto economía. Los altares han cambiado de forma, pero la lógica nunca se detuvo. Este sistema se presenta como racional, eficiente y secular. Sin embargo, su latido sigue el mismo ritmo de los antiguos sistemas sacrificiales. En lugar de exigir sangre sobre piedra, consume tiempo, energía y vidas humanas. No se anuncia como un culto, porque no lo necesita. El ritual ha sido internalizado. Las personas se alimentan de él voluntariamente, creyendo que el acto es noble. Mira cómo funciona. El sistema recompensa a aquellos que sacrifican más de sí mismos, su juventud, su salud, sus relaciones, para mantener la producción fluyendo. La cultura llama a esto ambición, disciplina, éxito, pero quita los eufemismos y queda claro. Esto es autoinmolación ritualizada.
medida en horas en lugar de llamas. El día de trabajo se convierte en el altar, la oficina se convierte en el templo y la productividad se convierte en el Dios. Aquellos que colapsan bajo la tensión son enmarcados como débiles. Aquellos que sobreviven son celebrados como mártires del progreso. Hasta sus símbolos los traicionan. La antigua imagen de Saturno, Cronos en el mito griego, devorando a sus hijos no era una metáfora de crueldad, era una advertencia. Saturno era el dios del tiempo, y el tiempo devora todo lo que crea. Esta imagen ahora acecha silenciosamente en el núcleo del sistema. El mercado consume cada nueva generación como combustible para la siguiente. Los niños son criados para ser cosechados, su creatividad drenada, sus sueños metabolizados en producción, sus identidades remodeladas en mercancías. El progreso no las nutre, las devora. La misma lógica ritual rige los objetos a nuestro alrededor. Las fábricas diseñan productos para morir en un horario establecido, su muerte planificada desde el nacimiento, un eco moderno de la antigua ofrenda. Esta obsolescencia programada transforma todo el proceso industrial en un ciclo sacrificial: crear, consumir, desechar, repetir. La destrucción del objeto no es un fallo, es el punto. Como el antiguo toro en el altar, es creado solo para ser destruido, para que el sistema pueda continuar. Hasta el lenguaje ha sido purificado para ocultar la sangre. Hablamos de burnout, capital humano, rotación. Estos son eufemismos para pérdida, para vidas consumidas y desechadas. Cada trimestre, las corporaciones celebran ganancias récord sin mostrar los escombros de mentes y cuerpos que quedan atrás. El sistema no puede detenerse porque no puede sobrevivir sin ofrendas constantes. Si el flujo de sacrificio termina, muere de hambre. Es por eso que el culto a la productividad parece implacable. Es la misma estructura antigua, ahora envuelta en números y plazos. Un ritual interminable que exige más, consume más y elogia a aquellos que se dejan devorar. Saturno ya no se queda en la plaza sosteniendo su guadaña, se esconde dentro de agendas, nóminas e informes trimestrales, aún devorando a sus hijos, una hora a la vez. Una vez que la economía absorbió la lógica del sacrificio, ya no necesitó más de látigos o llamas, necesitaba programación. Michel Foucault trazó esta transformación con precisión quirúrgica. En el monasterio medieval, la disciplina significaba encerrar el cuerpo. Las campanas dictaban cuándo despertar, cuándo rezar, cuándo trabajar, cuándo dormir. El tiempo se convirtió en un orden sagrado y el cuerpo aprendió a obedecer a los relojes como si fueran mandamientos. Siglos después, el mismo patrón reapareció en las fábricas de la era industrial. La arquitectura cambió. Claustros de piedra dieron paso a chimeneas de ladrillo, pero el ritmo permaneció igual. Los horarios esculpieron la vida humana en segmentos idénticos, y la máquina se alimentó de cada uno. Lo que antes se enmarcaba como devoción espiritual se convirtió en productividad. El monasterio no había muerto, se había convertido en la oficina. Una vez que el propio tiempo había sido capturado, el siguiente paso se volvió inevitable: coronar nuevos sacerdotes que pudieran gobernar toda la máquina. Ya no usan más capas, ni hablan de dioses. Hablan de métricas, modelos de riesgo, tasas de interés y curvas de crecimiento. Sin embargo, su papel es el mismo que el desempeñado por los sacerdocios de Mesopotamia, Egipto y Roma: los tecnócratas. Emergiendo a través de think tanks, bancos centrales y corporaciones transnacionales, instituciones que operan por encima de los gobiernos mientras parecen apolíticas, emitiendo decretos envueltos en números en lugar de mandamientos. Su lenguaje es deliberadamente opaco, saturado de siglas, fórmulas y jerga que hacen que sus decisiones sean intocables para los no iniciados. Esto no es un fallo, es diseño. Al igual que los oráculos de Delfos o los escribas de Babilonia, preservan el poder al convertir la interpretación en un privilegio. Camina por su arquitectura y el disfraz se quiebra. Rascacielos imitan obeliscos.
Bancos centrales están adornados con motivos solares, ojos que todo ven y plantas laberínticas que ecoan antiguas geometrías de templos. Logotipos corporativos repiten sellos antiguos, alas, serpientes, antorchas, estrellas pentagonales, despojados de contexto, pero cargando la misma aura de autoridad arcana. Estas no son elecciones aleatorias de diseño, son marcadores de continuidad. Símbolos que recuerdan a los iniciados, que sirven a algo más antiguo que las propias instituciones. Donde una vez los sacerdotes guardaban granos, ahora guardan capital. Donde una vez los oráculos leían presagios, ahora leen flujos de datos. Los algoritmos han reemplazado la adivinación, y los mercados han reemplazado a los dioses. Pero la estructura no cambió. Un sacerdocio oculto interpreta fuerzas invisibles para las masas, establece rituales de conformidad y castiga la herejía como inestabilidad. La política monetaria funciona como liturgia, su lenguaje incomprensible para los legos, sus decretos vinculando naciones enteras. Las llamadas de resultados trimestrales resuenan con la cadencia de oráculos, traduciendo presagios del mercado en instrucciones para los fieles. Los bancos centrales incluso escenifican sus pronunciamientos como ceremonias sagradas, envueltos en coreografía ritual para preservar su mística. El mundo financiero se ha convertido en un templo invisible. La entrada requiere años de iniciación, diplomas, exámenes, autorizaciones, la lenta eliminación de la percepción ordinaria hasta que la realidad se convierta en hojas de cálculo e índices. Una vez dentro, el iniciado aprende a hablar la liturgia, el dialecto que transforma vidas humanas en números, y números en obediencia. Desde afuera parece secular, desde adentro parece sacerdotal. Cada palabra lleva el peso del poder oculto. Esta es la máscara final. Los dioses han sido reemplazados por datos, pero el altar permanece. Una jerarquía invisible gobierna el flujo del tiempo, los recursos y la energía humana en todo el planeta. No con trueno o fuego, sino con algoritmos que moldean la realidad tan absolutamente como cualquier profecía antigua. El sacerdocio nunca desapareció, simplemente aprendió a usar trajes, pero la iniciación de sus cuadros internos nunca cesó. Esto no se trata de folclore inofensivo de campus. Se trata de la arquitectura de la lealtad. Ascendes no solo por mérito, sino por ser marcado como uno de ellos, atraído a círculos que operan en secreto, ritual y reconocimiento. Skull and Bones funciona como un molde inicial de esta cultura. Dentro de su tumba en Yale, generaciones de futuros senadores, banqueros, jefes de inteligencia y jueces pasan por ritos diseñados para romper su identidad y reconstruirla bajo juramento. Las historias cambian con el tiempo, pero la estructura persiste. Muerte y renacimiento dramatizados, exposición controlada de secretos, reliquias privadas y un lenguaje interno que marca pertenencia. El propósito no es el espectáculo, es imprimir. Sella la línea entre las masas y los iniciados. Del otro lado del continente, el Bohemian Grove revela el mismo esqueleto con una máscara diferente. Bajo colosales secuoyas, políticos, varones de los medios y estrategas corporativos se reúnen cada año para representar la cremación del cuidado ante un búho gigante. El lema, las arañas tejedoras no vengan aquí, insiste en que no ocurre ningún negocio. Pero la sociología deja claro lo contrario. La confianza se forja alrededor del fuego. La lechuza no es una mascota aleatoria. En la tradición clásica, incorpora la visión oculta de Atenea, Minerva. En lecturas conspirativas, resuena con Moloch. Esta ambigüedad es funcional. Los símbolos funcionan mejor cuando solo los iniciados están de acuerdo con su significado. Y esos rituales, esas iniciaciones, esos símbolos, no existen solo en las sombras de campus universitarios o bosques californianos. Están documentados, textos que mencionaban rituales como Abramelin, entidades que han sido demonizadas, símbolos de poder que aún se utilizan hoy, en secreto. Estos documentos no solo existieron, fueron estudiados por magos, alquimistas, estrategas
y líderes ocultos durante generaciones. Grabamos un video completo explicando todo esto en detalle, pero como este tipo de contenido puede ser censurado por las plataformas, decidimos publicarlo solo en nuestro sitio web y estará disponible por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario fijado abajo. El Consejo de Relaciones Exteriores, el grupo Bilderberg, han abandonado los mantos pero han preservado la arquitectura de la exclusión. La entrada es solo por invitación. Las discusiones operan bajo estricta confidencialidad y los participantes emergen alineados en lenguaje y dirección. No redactan leyes directamente, redactan el vocabulario que aparecerá dentro de las leyes meses después. Nos enseñaron a ver la historia como una historia de progreso. Templos desmoronándose, superstición desapareciendo, razón ascendiendo. Pero cuando peles la superficie, una forma diferente emerge. No una línea recta de la oscuridad a la luz, sino un círculo girando infinitamente. Los cultos antiguos nunca murieron. Cambiaron sus nombres, enterraron sus ídolos y aprendieron a hablar en números. Baal coronó reyes con trueno divino. Moloch unió poblaciones enteras a través de sacrificios irreversibles. Saturno devoró el tiempo del mundo y lo encadenó al reloj. Su lógica fluyó hacia imperios, iglesias, bancos, corporaciones, algoritmos. Las formas han cambiado, el mecanismo ha perdurado. Lo que llamamos sociedad moderna no es lo opuesto del orden antiguo, es su obra maestra. Un ritual tan perfecto que ya no se parece a un ritual. Un templo tan vasto que puede fingir ser el mundo real. Cada parte de la vida fue arrastrada hacia dentro de él. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros sueños, nuestro dolor, todo cosechado, procesado y ofrecido hacia arriba a un sistema que se alimenta de vidas humanas mientras nos convence de que nos sirve. Los sacerdotes se convirtieron en ejecutivos. Los sacrificios se convirtieron en carreras. Los cantos se convirtieron en datos.